Hola, bienvenidos. Hoy estamos acá en Economía sin falacias. Les quiero contar que cambiamos el nombre del canal. Antes nos llamábamos Falacias Libertarias porque yo había escrito un libro sobre las falacias libertarias, el cual, bueno, me llevó su buen tiempo poder escribirlo. Después que lo terminé de escribir empezamos a hacer videos de difusión que pueden ver acá, registrados en todo el canal. Pero ahora, a raíz del tiempo que ya pasó y a raíz de lo que me requería también público, lo que me comentaban todos ustedes, es tratar de ampliar un poco el espectro y tratar de hacer un análisis de la economía, de que no nos mientan con ciertas falacias, y justamente lo que vamos a hacer es un análisis más amplio. Ahora sí, contando con los datos, vamos a hacer un análisis de la gestión de Alberto Fernández. Vamos a ver los datos duros, lo que podemos compartir a hoy, lo que tenemos cierta certeza. Siempre arrancamos con la variable que en Argentina es un problema evidentemente difícil de resolver a la luz de los datos económicos de las últimas décadas, que es la inflación. La inflación mensual, como pueden ver ahí en la gráfica, van a ver que con el gobierno de Macri estábamos, bueno, ahí se puede ver claro en el gráfico, estábamos por debajo del 5%, solamente hay 3 meses en los cuales supera esa barrera del 5%, y en el gobierno de Alberto Fernández en todo el inicio, ningún mes había superado el 5% hasta que llegamos a marzo del 2022. Y ahí empieza un ciclo ascendente de la inflación. Y de hecho termina siendo tan alto que supera largamente el 10%, pues finalmente en noviembre termina por arriba del 12%. Después cuando vino Milei la duplicó y después están en estos 3 meses que tenemos de información, la inflación está mucho más alta que lo que tenía el gobierno de Alberto Fernández. Desde ya lo que hay que resaltar en este gobierno de Alberto Fernández en los últimos meses es que era un periodo eleccionario, con lo cual siempre en Argentina se genera una mayor inestabilidad. De hecho eso también se ve reflejado en las otras gestiones. Y recordemos también que veníamos con una inflación de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba más o menos a la mitad que la de Macri. Macri obviamente la aumentó y luego Alberto Fernández también aumentó la de Macri. O sea que en esta cuestión que Alberto Fernández nos decía que tenía una guerra contra la inflación, claramente la perdió. Por ende, ahí vemos también en el segundo gráfico lo que es inflación anual. También ahí se puede ver bien claro que Macri arrancó con un 24,8, después 47,6, después 53,8, y Alberto Fernández, pandemia mediante, en el 2020 tenía 36% de inflación, después le empezó a levantar hasta que finalmente termina con diciembre del 23, que solamente estaba influenciado por un mes prácticamente de Milei, 20 días de Milei, con un 211% de inflación, con lo cual hay una inflación muy, muy alta. Esto que ya lo resaltamos, lo dijimos en otros casos, esto no quiere decir, primero, los datos no son hiperinflación, no, esto no es hiperinflación, 211% de inflación anual no es hiperinflación, ni tampoco hay datos que nos digan, como sostiene hoy Milei, de que evitaron una hiperinflación. No necesariamente este proceso se tenía que dar, sino claramente sí había un ciclo expansivo producto de las elecciones, en el cual seguramente se hizo una mayor distribución del ingreso y una mayor emisión monetaria, que eso también generó algunos problemas con respecto a la inflación, propios también de la inestabilidad eleccionaria. Pero en definitiva, en materia de inflación, el gobierno estuvo totalmente reprobado. Después, en cuanto a otro de los ejes que es la pobreza y la indigencia, lo que nos encontramos es que la pobreza en el gobierno de Macri se aumentó. O sea que Alberto Fernández viene con una pobreza aumentada que prácticamente Macri empezó a medirla recién en el segundo semestre del 2016. Seguramente, según las estimaciones privadas, si arrancamos en el primer semestre del 2016, ya la había aumentado. Y lo que ocurre es que tiene una leve baja para el 2017, pero luego empieza a aumentar, que ahí es donde viene la debacle del gobierno de Macri, dejándola en el segundo semestre del 2019 en 35,5%, con lo cual Macri aumentó tanto pobreza como la indigencia. La pobreza del 35,5 que recibió Alberto Fernández creció a raíz de la pandemia y luego descendió. Y luego volvió a subir en el último año, llegando al 41,7%. Por ende, ambos gobiernos aumentaron en una cuantía bastante similar el nivel de pobreza, lo cual es claramente un dato muy negativo para los dos gobiernos, pero en este caso, como estamos evaluando el de Alberto Fernández, es una gestión muy mala de la pobreza, la de Alberto Fernández. Con respecto a la indigencia ocurre algo similar, la reciben un 8% y la dejan un 11,3%. Acá de nuevo tenemos una incidencia solamente de 20 días de Milei, lo cual yo creo que el número le hubiese dado un poquito más bajo sin esos 20 días, pero no es algo determinante. O sea, si no hubiese sido un 41,7, posiblemente hubiese rondado el 41 también. Así que los datos de pobreza y de indigencia son muy malos. Tengamos en cuenta cómo se mide la pobreza y la indigencia en Argentina. Es sencillamente por tus ingresos, o sea, es una canasta. La pobreza, ¿cómo se mide? Se selecciona, el INDEC selecciona una canasta de bienes que se llama canasta básica y eso suma un determinado valor. Si uno no llega a ese valor con sus ingresos, es pobre. ¿Vamos? Entonces es una barrera y es una medida de la pobreza unidimensional. Por ende, solamente tomamos una dimensión que son los ingresos. No evaluamos si la persona tiene un techo de chapa, si le falta
acceso al agua potable. No hay esa evaluación. Lo que es una evaluación de ingresos. Es una mala evaluación en general, pero lo que podemos decir es que puede tanto generar los datos que haya más pobreza de la que realmente hay o menos pobreza de la que realmente hay. ¿Por qué? Porque puede ocurrir alguien que tenga muchos ingresos pero que viva en un estado de precariedad y esa persona vos no la vas a tomar como pobre porque tiene ingresos altos y en realidad puede ser pobre por sus condiciones precarias en las que vive, como así te puede ocurrir lo contrario. Te puede ocurrir que una persona no llega a determinados ingresos pero vive con cierto bienestar y esa persona va a estar computada como pobre. Con el tema de la indigencia es la canasta básica alimentaria la que se toma. O sea que en realidad, si a mí no me alcanza para llegar a una cierta canasta alimentaria con una cierta cantidad de calorías, lo que ocurre es que se me considera que soy indigente. Ambas canastas fueron aumentando y en ambas canastas cada vez más gente le costó más llegar a esas canastas. Bueno, después con materia de distribución del ingreso, ahí lo que evaluamos es el coeficiente de Gini, que es el más difundido. No necesariamente, el coeficiente de Gini siempre es cuando uno quiere dar una información rápida acerca de la distribución del ingreso. Es bastante más complejo el tema de distribución del ingreso, pero básicamente lo que hace el coeficiente de Gini es dividir en quintiles, no lo quiero hacer muy complejo, pero lo que hace es dividir en 5 a la población en general y de esta manera se le asigna a cada quintil qué porción de los ingresos totales del país se lleva a cada quintil. Y en el índice de Gini lo que tenemos es que en realidad a mayor índice tenemos una mayor desigualdad, o sea que es un índice de desigualdad, o sea más cerca de 1 estamos más desiguales. Bueno, como podemos ver, desde el tercer trimestre del 2019 en adelante hay una caída con oscilaciones. En el gobierno de Macri lo dejan 0,449, como ven hay una oscilación, suele ser bastante oscilante el coeficiente, pero estamos hablando siempre de oscilaciones acá porque lo vemos ampliado, muy tenues, ¿no? Y da un 0,435, o sea en términos de distribución del ingreso podemos decir que hubo una leve mejoría, o podríamos decir prácticamente una estabilidad con respecto a esto y con respecto al último dato que recibimos. Bueno, con respecto al sector externo, acá vamos a ver lo que es balanza comercial, y ahí lo que ustedes pueden ver en pantalla, desde diciembre de 2015, el saldo comercial, en la parte de abajo, por si no se quieren marear con el gráfico arriba, lo que tienen es el saldo, ¿no? El saldo comercial en la época de Macri dio sistemáticamente negativo, salvo el comienzo, salvo el año 2016, después en 2017 se empieza a volver negativo. ¿Qué es la balanza comercial? Perdón, arranco por ahí. ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, justamente es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. En el caso del gobierno de Macri da sistemáticamente el saldo comercial negativo, por ende se tenían más importaciones que exportaciones. Esto es un dato bastante curioso, ¿por qué? Porque se da este saldo comercial negativo siendo que la actividad económica caía, con lo cual esto es un dato bastante llamativo porque generalmente las importaciones correlacionan bastante bien con el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cuando un país crece, naturalmente importa más que bienes finales y bienes intermedios o maquinarias para la producción de bienes, o sea, para la industria. Entonces es muy llamativo que caiga la actividad económica y que aumenten las importaciones. Llamativo, es un análisis para decir, generalmente en la historia no se da esa correlación en forma tan lineal, pero lo que podemos encontrar acá es que sí se da esa caída, con lo cual claramente acá vemos que sin lugar a dudas eso lleva a una destrucción industrial. En el año 2019 sí, el saldo comercial empieza a ser más positivo a raíz también de las evaluaciones del tipo de cambio, y finalmente en 2020 también tenemos saldo positivo, mayoritariamente en el gobierno de Alberto Fernández tenemos saldo positivo, a excepción del año 23, en el cual da mayoritariamente ese saldo negativo. O sea que en definitiva, si ahí vemos los meses en el gráfico, vemos que Mauricio Macri tuvo más saldo comercial negativo, es un balance negativo, y ahora con la asunción de Milei este saldo es positivo. De hecho hemos tenido varios videos explicando el porqué de esta balanza comercial positiva. Cuando uno retrasa el tipo de cambio, lo que puede ocurrir es que esta balanza comercial se vuelva más deficitaria. ¿Esto es a raíz de qué? Bueno, justamente con las devaluaciones lo que hacemos es que haya una transferencia de recursos hacia el sector exportador. Uno devalúa, entonces el sector exportador tiene más incentivos para hacer exportaciones y hay menos incentivos para importar. Con el retraso del último año del tipo de cambio del gobierno de Alberto Fernández, esta balanza se le volvió negativa. Para cerrar, la balanza comercial del último año de Alberto Fernández justamente es negativa, por ende el balance, podríamos decir general, es negativo, porque aparte las reservas del Banco Central no fueron acompañando a esta balanza positiva inicial, y esto es producto de endeudamiento en servicios de los privados, remisión de utilidades, en fin. Lo que se hizo fue que en el Banco Central básicamente se echaron a perder gran parte de las reservas, y esto es también producto de la balanza comercial, pero no fundamentalmente producto de la balanza comercial negativa. Después, con respecto a la deuda externa bruta total, en el gráfico podemos ver cómo la aumentó el gobierno de Macri y cómo la mantuvo, vamos a decirlo así, en millones de dólares, relativamente estable el gobierno de Alberto Fernández.
Esto podríamos decir que es relativamente neutro. Lo ideal obviamente siempre es disminuir la deuda externa bruta, pero en este caso, bueno, da cierta estabilidad como se puede ver en el gráfico, no así en el gobierno de Macri, en el cual se aumentó. Bueno, después tenemos lo que es la brecha fiscal. Acá claramente lo que encontramos es que tenemos un déficit negativo, tenemos un déficit a lo largo de toda la serie, lo cual acá nos encontramos que los gastos están muy por encima de los ingresos, que recién lo logra revertir Milei, como sabemos, en estos primeros meses. Con lo cual, bueno, acá también podemos decir en términos de resultados de gasto fiscal, no es que es una cuestión, es una cuestión de mayor gasto sobre el ingreso, pero como vemos es un comportamiento que incluso se venía repitiendo en el gobierno de Macri. O sea, no es que hubo esta cuestión de que se venía la hiperinflación porque hubo una explosión del gasto. Bueno, acá lo tienen, el dato, no hubo tal explosión del gasto, por eso insisto en que si hubiese ganado otro candidato que no fuese Milei, no hubiese habido una hiperinflación. Eso es una mentira, está inventado, lo hemos explicado varias veces. Toman la inflación diaria, la extrapolan al anual, cosa que no se hace, y así no se mide la hiperinflación. Por ende, el gobierno de Milei no agarró un gobierno con hiperinflación. Pero también en esta materia, en tratar de equilibrar las cuentas de ingresos y gastos, el gobierno de Alberto Fernández claramente está reprobado en este sentido. Después, con respecto a la recaudación, que esto me parece que se vuelve algo central ahora. Bueno, veamos cómo cayó la recaudación con Macri en forma muy abrupta. O sea que el gobierno de Macri fue desastroso en términos de recaudación. Ahí tienen los datos, ahí tienen las fuentes. Bueno, desde AFIP y desde INDEC, obviamente, porque se va actualizando, puede ser precios constantes, lo vamos actualizando por inflación. Lo que vemos es una caída abrupta, obviamente, en el periodo de la pandemia, lo cual en abril del 2020 se da esa caída, que eso sí, en abril del 20 es difícil achacarle eso a Alberto Fernández, hay que ser justos. Y lo que uno ve de punta a punta es que la recaudación está, si bien tiene muchas oscilaciones, de punta a punta da relativamente estable. De hecho, podríamos decir que da en el global, si vamos sumando mes a mes, estuvo más tiempo arriba a precios constantes que abajo. Así que en esta materia fue relativamente estable en materia de recaudación el gobierno de Alberto Fernández. Pero sí, ya empezamos a ver, y ahora se sumó el dato de marzo, que lo acabo de actualizar hoy, acá no lo van a ver, que es justamente la caída de la recaudación con Milei. Y esta caída de la recaudación, fíjense que ya se empieza a asemejar a lo que fue la caída de la recaudación en la pandemia, con lo cual fíjense lo grave del asunto, ¿no? Así que en términos de recaudación, Alberto Fernández vamos a decir que tuvo un rendimiento normal, vamos a decirlo así. Bueno, después, con respecto a la evolución del PBI, bueno, la evolución del PBI, ahí pueden ver que el gobierno de Macri venía con un descenso en términos de la evolución del PBI en millones de pesos a valores constantes del 2004, es como nosotros lo vemos. Y obviamente Alberto Fernández, al arrancar con el 2020 tan bajo producto de la pandemia, tuvo una evolución ascendente. Por ende, en términos de PBI, el gobierno de Alberto Fernández no fue pésimo, sino que tuvo un crecimiento del PBI. Y esto es lo que también más debería llamarnos la atención, ¿no? Cómo se distribuye ese PBI y quiénes fueron los ganadores de este aumento del PBI. Después tenemos la evolución del consumo privado, también como pueden ver es ascendente en Alberto Fernández y descendente en Macri. Tenemos la evolución de la inversión, que también es ascendente en Alberto Fernández y es descendente en Macri. O sea que estamos viendo que justamente lo que tenemos es algunos indicadores macro que nos dan muy bien en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y está claro que estamos tratando de hacer un análisis objetivo de la situación. Por ende, no estamos diciendo ni que está haciendo todo bien, y estamos yendo punto por punto a ver qué hizo bien y qué hizo mal. Y fíjense la evolución de la inversión extranjera directa. Bueno, con Macri, que él decía que iba a haber una lluvia de inversiones, fíjense cómo se cae. En 2016 arranca muy bajo, 2017 10.000 millones, después 9.000 millones. Y después se cae en 2019. Y fíjense con Alberto Fernández ya en 2020 arranca baja producto de la pandemia. Y después fíjense cómo hay una explosión de inversión extranjera. Vamos, o sea que le da bien ese dato también a Alberto Fernández. La evolución del producto industrial también le da bien, ascendente. Ascendente obviamente en el 2023 con mayores dificultades. Y en el caso de Macri, descendente. Por ende acá lo que podemos ver también es que es otro indicador en el cual le da bien a Alberto Fernández. La evolución de la utilización de la capacidad instalada, que ahora con Milei está en 54%. Acá lo que tenemos es que en pandemia estaba en 56%. Por ende, fíjense, a nivel de utilización de la capacidad instalada industrial, Milei está por debajo del promedio del año 2020, que es el año de la pandemia. O sea, entendamos lo que estamos hablando, ¿no? O sea, Milei está produciendo un uso de la capacidad instalada, por ende una producción menor que la que se hizo
en el año 2020 con una pandemia de por medio. Vamos, o sea, para que entendamos la dimensión de lo que está ocurriendo hoy. Y sin embargo, en toda la evolución de Alberto Fernández tenemos el 56% que termina en 67% en el 2022 y en el 66% en 2023. O sea que estamos hablando de valores que incluso superan toda la gestión de Macri. Bueno, acá viene lo central de este análisis. Hicimos una columna ahí para el programa en Postdata, el programa de SRL, que hablaba de los salarios. Vamos a tratar justamente de abarcarlo de esta manera y con los siguientes gráficos. El índice de salario, fíjense lo que pasa con el índice de salarios, tanto en el sector privado registrado como en el sector público. Los salarios tienen oscilaciones, pero tienen cierta estabilidad desde julio del 2020 hasta la finalización de la gestión. Vamos, pero nótese que el sector privado no registrado tiene una caída abrupta. O sea, este es el problema que estamos teniendo con los salarios. O sea, que acá, si uno ve este gráfico, prácticamente podría entender por qué se da por qué perdió la elección Alberto Fernández. Vamos. Y después la caída ahí que ven abrupta ya producto de Milei. O sea que fíjense cómo el sector privado no registrado tiene una caída de sus ingresos fenomenal. Y los otros sectores en los cuales sí tiene incidencia lo que determina el gobierno, ¿por qué? Porque avala las paritarias, o en el caso del sector público porque directamente las negocia, lo que ocurre es que se mantiene en forma relativamente estable. La evolución del RIPTE, que esto es remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, también se muestra cierta estabilidad con una tendencia a la caída en el gobierno de Alberto Fernández. Fíjense lo que pasó en el gobierno de Macri, cayendo abruptamente, y ahora lo que tenemos con Milei es que cae aún más abruptamente. Por ende, en términos de salario, vamos a decirlo mal y pronto, tenemos una caída en el gobierno de Macri, una caída tenue en el gobierno de Alberto Fernández y una caída abrupta con Milei. Por ende, acá también, esto sobre todo para quienes comulgan con las ideas libertarias, uno lo que trata de decir, bueno, ¿por qué no decías nada? ¿Por qué no se hacía tantas críticas con la caída del salario con Alberto Fernández? Bueno, porque fíjense que todo lo que cayó con Alberto Fernández, que fue una caída muy tenue, Milei ya lo hizo en 2 meses. Milei lo superó en 2 meses, mejor dicho, como pueden ver en el gráfico. O sea que es lógico que haya más voces que se quejen del gobierno de Milei si la situación es mucho peor en términos de salario con el gobierno de Milei. O sea, es entendible. Y de todas maneras no estamos hablando bien del gobierno de Alberto Fernández, porque un gobierno lo que tiene que hacer es que su salario suba. Acá con el gobierno de Alberto Fernández cayó. Vamos, pero fíjense lo tenue que cayó con respecto a lo que ya cae en poquitos meses con el gobierno de Milei. Salario mínimo, lo mismo, podríamos decir algo parecido. Tenemos una caída del salario mínimo en el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que el salario mínimo lo fija el gobierno. Y con el gobierno de Milei ya tiene una caída muchísimo mayor a la que tuvo con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Estamos? Y cómo venía cayendo con el gobierno de Macri. ¿Estamos? Así que un poco en el mismo sentido. Después lo que tenemos es el haber mínimo jubilatorio, también como otro complemento más, que ahí lo tenemos, justamente se da en serrucho por la forma de actualización que tiene. Vemos cómo con Macri disminuyó el haber mínimo jubilatorio y vemos cómo con Alberto Fernández también disminuyó, y esto sí en forma más brusca que los datos que acabamos de ver hace un ratito. Y lo que vemos es la caída de nuevo, estrepitosa, con el gobierno de Milei. En términos de empleo, o sea, nosotros siempre vemos el mercado de trabajo, si lo queremos analizar así, que después hay algún video acá acerca de cómo se puede tomar este mercado. Tenemos lo que son precios, que serían los salarios, que es lo que acabamos de ver, qué evolución tuvo esos gráficos que acabamos de ver recién, y después tenemos cantidades, por ende puestos de trabajo. Bueno, en puestos de trabajo lo que observamos es en el siguiente gráfico es el puesto del sector registrado del sector privado da aumento, y del sector no registrado privado también da un aumento. O sea que tanto el sector privado registrado como no registrado hay un aumento en la generación de puestos de trabajo. O sea, esto es importante tenerlo. O sea, hubo más gente, hubo más puestos de trabajo en el mercado laboral, lo cual esto es un dato positivo. ¿Hubo una explosión? No, pero hubo más puestos y ahí justamente tienen los datos y las fuentes. El empleo no registrado también tuvo un aumento, lo cual esto es un dato positivo. No, obviamente uno que es lo ideal, que justamente el empleo esté registrado porque tiene su protección quien está en un empleo registrado. Esto incluso bajo las bases libertarias podríamos discutirlo. A partir de después de la pandemia se dio un creciente aumento del empleo no registrado, lo cual no es un dato positivo claramente. Después lo que tenemos es la tasa de desempleo, que acá sí es un dato positivo. O sea, ahí lo que tenemos es que Macri lo deja en más o menos un 8,9% de tasa de desempleo, se dispara al 13,1% producto de la pandemia, y después lo que tenemos es que cae al 5,7%. O sea, el gobierno de Alberto Fernández deja la desocupación en el 5,7%. Por lo cual, entendiendo un poco el mercado de trabajo, ¿qué es lo que tenemos? Alberto Fernández deja un desempleo en caída al 5,7%, lo cual es un indicador bajo en términos históricos, pero en términos de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo
en los asalariados no registrados se da una caída fenomenal. Por ende, lo que hizo Alberto Fernández en términos de salario es negativo, el saldo es negativo. En cantidades se logra que más gente tenga empleo, pero en términos de salario hay una caída de ese salario. Por lo cual el dato es negativo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que agarra y recibe esta situación Milei, ¿y qué es lo que hace? ¿La soluciona? No, la empeora. Y la va a empeorar en los dos sentidos. Va a aumentar el desempleo, pero todavía no tenemos el dato porque la medición es trimestral. Y ya en términos de salario hay una caída del 20%. Por lo cual entendamos, veníamos mal con Alberto Fernández, hizo una mala gestión Alberto Fernández en este aspecto. Y lo que hizo Milei es empeorarla, pero empeorarla muchísimo más. Entonces esto es para que entendamos un poco en qué situación nos encontramos. Y bueno, después el mercado de cambios y competitividad, bueno, ahí ponemos la evolución del tipo de cambio real multilateral. Ahí no es ni más ni menos que si el tipo de cambio es competitivo o no. Y naturalmente lo que se da con el tipo de cambio es que se vuelve cada vez menos competitivo en la gestión de Alberto Fernández, lo cual eso justamente trae la caída de las reservas, ¿no? Reducción del tipo de cambio real multilateral de Alberto Fernández. Y después lo que tenemos por último es el desempeño de las empresas privadas. Acá tomamos algunas como ejemplo, no por nada en particular, las cuales tuvieron un buen desempeño en la gestión de Alberto Fernández. Así que en definitiva, claramente si tenemos que hacer un análisis global de lo que ocurrió en la gestión de Alberto Fernández, lo que podemos decir es que fue un gobierno malo, fue un gobierno en el cual no hubo grandes fluctuaciones para bien, para el lado de los trabajadores. Sí podemos decir que hubo una mayor creación de puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, pero a su vez esos trabajos no eran remunerados acorde a la inflación y sobre todo los sectores no registrados son los que sufrieron la mayor caída. Por otro lado, las empresas han logrado obtener grandes ganancias a lo largo de este periodo. Ese no sería un problema si justamente los asalariados hubiesen también incrementado sus salarios. En definitiva, el gobierno de Alberto Fernández no ha sabido dar respuesta a esto, fue un gobierno malo, a raíz de que fue un gobierno malo, si lo sabremos, por ende a nosotros cuando nos dicen, bueno, ¿por qué estás criticando a Milei y no criticás al gobierno de Alberto Fernández? Como si no supiésemos que fue malo el gobierno de Alberto Fernández. Fue tan malo el gobierno de Alberto Fernández que justamente vino Milei. O sea, tenemos que entender esto, si no hubiese sido tan malo, Milei no hubiese ganado las elecciones. Entonces el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo. Tiene resultados malos a raíz de la caída de los salarios, sobre todo el sector no registrado. Ahora, ¿qué vino a hacer Milei? Bueno, vino a hacer que esto se empeorara. Tanto para los registrados como para los no registrados va a empeorar. Y tanto para el desempleo que lo va a ir aumentando como ya se está viviendo en estos días, pero que todavía no contamos con los datos. Y en términos de inflación, por ahora no ha resuelto nada. Por más de que tenga una curva que va descendiendo en términos de inflación, los salarios siguen sin alcanzar esa inflación por más de que esté a la baja. O sea que la situación sigue siendo preocupante. Así que bueno, en definitiva, esto es todo por hoy. Traté de hacerlo en forma lo más resumida posible. Espero que les haya gustado, que cualquier duda me puedan escribir ahí abajo, me puedan comentar, puedan dar like, puedan guardar este video, puedan compartirlo con quienes consideren que lo van a apreciar el video. Y desde ya, suscríbanse por favor al canal. Así que nos vemos en la próxima. Vamos a seguir haciendo más contenido, no solo acá desde Argentina, sino lo que vamos a estar haciendo es más contenido del exterior. O sea, vamos a ir hablando con economistas de distintos países para ir entendiendo un poco cómo funciona la lógica económica en los distintos países de la región sobre todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.